Javier Mantilla Jr. Ok. Shalom, Javerim, bienvenidos a nuestra clase semanal, nuestra 18ª clase. Hoy trataremos todo el tema de la fiesta de Hanukkah. Hanukkah. Comencemos por el nombre. ¿Qué significa Hanukkah? Hanukkah viene del verbo hebreo het, de la raíz hebrea het, nun, haf, que es el verbo lejanech. Por lo general en su forma piel significa educar, jinuj es educación, pero Hanukkah significa dedicación. En la tradición hebrea tenemos nosotros muy claro que educar y consagrar son parte del mismo, conceptualmente son parte de lo mismo. ¿Okay? Cuando yo educo a mis niños los estoy consagrando a sus valores, a la misión, a la función que deben tener en el mundo y viceversa. Hanukkah, acento en la última sílaba. La gente a veces dice Hanukkah por influencia del inglés y el yiddish. En el yiddish, el acento, que en la mayoría de las palabras hebreas va al final, en la última sílaba, es decir, la inmensa mayoría de las palabras en hebreo son agudas. En el yiddish, la inmensa mayoría de las palabras son graves. Entonces, Shabbat se transforma en Shabbos, Hanukkah se transforma en Hanukkah, pero propiamente en hebreo es Hanukkah. Ok, Hanukkah. En español no tenemos el problema de si es con CH, con H. Hanukkah debe ser escrito con J. Ese sonido existe en el castellano. Ok, entonces esto es el nombre, Hanukkah. Hanukkah. ¿Cuándo? ¿Cuándo se celebra Hanukkah? Y esa es una de las preguntas, porque para aquellas personas que viven en el calendario grecorromano, en el calendario gregoriano, pues las fiestas siempre caen los mismos días del mes. Esto es cierto también en el judaísmo. El judaísmo Hanukkah siempre va a comenzar el día 25 del mes de Kislev. El día 25 del mes de Kislev. Pero como ya sabemos en el calendario, como nuestro calendario es lunar, el mes de Kislev no va a comenzar siempre en la misma fecha. Entonces, Hanukkah este año comienza el próximo domingo, si mal no estoy, al anochecer, pero en el calendario hebreo sin falta comienza el 25 de Kislev. ¿Okay? ¿Cuál es la historia de Hanukkah? Y hay dos historias de Hanukkah. La verdad sea dicha, hay tres historias de Hanukkah. La primera de ellas es la que narra el Talmud. Pues la primera de ellas es la que narra el libro de Macabeos 1 y 2 principalmente. Y la otra es la que narra el Talmud en diferentes sugiot, la más importante de ellas en el segundo capítulo de Masejet Shabbat. ¿Cuál es la historia de Macabeos? Y para esto voy a necesitar someterlos a mi terrible habilidad artística. Ok. Horrible. Javerim, esto es el Mediterráneo.
Este es el Nilo. Chuas. Este es el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto. Esto es Eretz Israel. La península del Sinaí, Arabia Saudita, Golfo Pérsico, yara. Y el Tigris, Shuas, y el Éufrates, Shuas. Ok, un poquito de historia judía. Incluso yo estoy tratando de trabajarle a un curso de historia judía porque a veces es difícil poder entender todo esto sin un poquito de background histórico. Año 586 antes de la era común. ¿Qué sucede en el año 586 antes de la era común? El rey de Babilonia. Babilonia queda aquí. Babilonia queda sobre el río Éufrates en lo que hoy es Irak, cerca de la ciudad de Bagdad. Los asirio-babilonios han construido un gigantesco imperio que prácticamente va desde Egipto hasta Irán, Afganistán. El rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, ha tenido a la ciudad de Jerusalén tributando, pero hay una rebelión. La ciudad de Jerusalén dice: las cachas, no vamos a pagarle más tributo a Nebuchadnezzar, y Nebuchadnezzar envía su ejército y captura la ciudad de Jerusalén y, como nos dice al final del libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, captura Jerusalén, destruye el templo. Esta es la primera gran catástrofe de Tisha B'Av, que ocurre, la verdad sea dicha, en el 10 de Av. Pero bueno, 10, 9 de Av. En el 9 comienza y Nebuchadnezzar se lleva a la élite de Jerusalén, se la lleva a Babilonia. Este es el exilio babilonio. ¿Ok? En el exilio, es decir, donde los escribas, los profetas, la familia de David, la gente letrada, la gente de cultura, desarrolla toda una serie de instituciones en la diáspora babilonia que van a cambiar el judaísmo. Ya habíamos hablado en nuestro capítulo sobre Tefilá que la sinagoga y buena parte de lo que hoy nosotros conocemos como vida religiosa judía, es decir, el estudio de la Torá, la oración, todo esto tiene su origen en la diáspora babilonia. ¿Ok? ¿Qué pasa 50 años después, más o menos, a finales del siglo VI, antes de la era de la común? Los persas, que estaban aquí pues en la parte este del imperio asirio-babilonia, los persas con Ciro conquistan Babilonia, y no solo conquistan Babilonia, sino que conquistan todo el antiguo Medio Oriente. Los persas tenían una maquinaria de guerra absolutamente implacable, conquistan toda Babilonia, lo que hoy es Siria. Eretz Israel ya prácticamente pues era simplemente una provincia más. Babilonia no pone resistencia e incluso llegan a conquistar Egipto. Este es el final de la independencia egipcia. Egipto es la civilización más longeva de la antigüedad. O sea, Egipto comienza más o menos en el año 3000 antes de la era común.
Pero la autonomía egipcia termina con la conquista de los persas. De ahí en adelante, todas las personas que conquistan y que dominan Egipto ya no van a ser egipcios. Van a ser primero persas, luego griegos, luego romanos, luego árabes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El mundo antiguo, el antiguo Medio Oriente cae rápidamente bajo dominio persa. Y para los judíos esto es algo profundamente bueno. ¿Por qué? Porque los persas eran muchísimo más abiertos y no tenían esta historia complicada que tenían los judíos con Babilonia. Y Persia permite a los judíos volver a Jerusalén desde la diáspora Babilonia, la ciudad de Tel Aviv, que no fue, o sea, el primer Tel Aviv fue en Irak, no en Israel. Y en efecto vuelven una minoría, muchos de ellos se quedan en Babilonia, y vuelven y establecen el segundo templo. Esto está narrado en los libros de Ezra y Nehemías. Entonces, la élite vuelve a Jerusalén y se construye otra vez el templo. Este es el segundo templo. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Ok. ¿Cuáles eran el gran dolor de cabeza de los persas? El gran dolor de cabeza de los persas durante muchísimos años eran los griegos. Los griegos están aquí en esta deforme península detrás del Bósforo. Eran una cultura tremendamente guerrera, divididos en pequeñas ciudades-estado. Las dos más importantes, Esparta y Atenas. Y luego de toda una serie de batallas y de incursiones de los persas que tratan de seguir conquistando hacia el oriente, hacia el oeste, los persas son derrotados en la batalla de Partenón, en la batalla de Maratón y en la batalla de Salamina. Y nunca más tratan de seguir metiéndose. Aquellas personas que les gustan las películas de acción se acordarán pues de la película Los 300, que es pues una versión ficcionalizada de la batalla de las Termópilas, que eventualmente pues va a llevar a Maratón y a la derrota de los persas. Habiendo replegado a los persas, la civilización griega estalla. O sea, los griegos iban bien. Los griegos iban bien, pero al derrotar a los persas y tener y ganar dinero y tener un poco esa seguridad de estar, la civilización griega llega a su apogeo. Se llama el siglo de Pericles. La tragedia de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, en todas las áreas. En filosofía tenemos Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras, matemática, Sócrates, Platón. Eventualmente esto va a llevar a Aristóteles, los grandes dramaturgos, los grandes cómicos, Aristófanes. El Partenón es construido después de estas victorias. Y Grecia comienza a brillar y a crear una cultura que verdaderamente es nuestra, o sea, como personas de Occidente, este es nuestro linaje. Nuestro linaje como judíos es un linaje mixto.
Nosotros nos nutrimos de muchas fuentes, pero el primer sitio donde ideas, donde muchas de las ideas que hoy nosotros consideramos básicas como personas occidentales, muchas de ellas tienen su origen en la Torá y en el Tanaj. Esa es la herencia bíblica de Occidente, pero pues hay una contribución innegable que es absolutamente griega. La noción de democracia, la noción de derecho individual, la noción de la estética nuestra es completamente griega, nuestra noción de ciencia es completamente griega. Pero el problema de Grecia es su política. Y es que Grecia había sido, por su geografía, un montón de ciudades-estado en constante lucha la una con la otra. Y esto al comienzo del siglo IV, estalla en una guerra de 40 años, que se llama la Guerra del Peloponeso, entre Atenas, que era el gran poder marítimo, y Esparta, que era el gran poder militar. Esto pues, si quieren saber, vayan y lean a Tucídides. Tucídides, uno de los grandes historiadores de la antigüedad, escribió un libro que se llama La Guerra del Peloponeso. Al terminar la Guerra del Peloponeso, Grecia queda exhausta. 40 años de guerra, hay una poca voluntad política, todo el mundo está cansado de la guerra, y aparecen unos señores que a ojos de los griegos prácticamente ni eran griegos, que era una gente del norte de Grecia que se llamaban macedonios. Los macedonios eran gente que había sido helenizada, no mucho o sea, pero tenían unas estrategias militares increíbles. Y comienza con Filipo de Macedonia. Filipo conquista toda Grecia y unifica Grecia. Algo que nadie nunca antes había podido hacer. Unifica Grecia bajo un solo dominio macedonio. Y luego dice, bueno, tenemos todos los recursos, tenemos toda la tecnología de Grecia, vamos a conquistar el mundo. Y esto le corresponde a su hijo Alejandro. Alejandro, llamado Alejandro el Grande. Alejandro sale y conquista toda esta área. Conquista Egipto, conquista Asia Menor, conquista Irak, conquista Babilonia, conquista finalmente a Persia, derrota a Darío, el rey de Persia, y eventualmente llega hasta la India, unificando Persia, el imperio que era antes todo persa, con Occidente, con Europa, por ponerlo en algunos términos. Este es el gran contexto. Y en el año 333, es un año fácil de recordar, antes de la era común, Alejandro conquista Jerusalén, conquista Eretz Israel. No fue una gran batalla. ¿Por qué? Porque pues Jerusalén había dejado de ser importante. En la tradición judía, Alejandro Magno tiene muy buena reputación. Incluso en la antigüedad, uno de los nombres judíos más comunes era Alejandro. ¿Por qué? Porque Alejandro no cambió la política persa de permitir que los judíos siguieran viviendo su vida. Ellos siguieron ofreciendo sus sacrificios y su templo y viviendo de su manera. Y de cierto modo, al Alejandro conquistar esta tierra, introduce por primera vez a los judíos a lo que va a ser uno de los espacios más importantes de desarrollo de la cultura judía, que va a ser Europa. El otro de ellos es el norte de África y el antiguo Medio Oriente.
y eventualmente pues, o sea, de Europa se pasa a las Américas. ¿Ok? No. ¿Qué pasa? Alejandro muere en el año 322, creo, si mal no estoy. El imperio es dividido entre sus generales. Uno se queda con Egipto, Ptolomeo, el otro se queda con Grecia y Asia Menor, el otro se queda con Irak, y Seleuco, el general Seleuco, se queda con Siria. Se queda con Siria, es decir, la costa este del Mediterráneo. Y durante mucho tiempo va a haber una interacción relativamente armoniosa entre griegos y judíos. En el Imperio Ptolomaico, por ejemplo, la Torá es traducida al griego, lo cual eventualmente va a ser de tremenda importancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos que eventualmente van a vivir en Egipto, en Grecia, en Roma, incluso en el norte, en Turquía, son hablantes del griego y van a necesitar una Torá en griego. Hay gran colaboración. A veces los rabinos a veces no sabían qué hacer con esta traducción griega de la Torá. En algunos casos la veían con buenos ojos, en algunos otros casos la veían con malos ojos, pero pues es innegable que es una de las grandes obras de la antigüedad judía. Se llama la Septuaginta porque, de acuerdo a la leyenda, fue producida por 70 sabios. Y en Egipto había paz. Seleuco, Siria, desde entonces había sido un sitio un poco más problemático. ¿Y qué comienza a suceder? Comienza a suceder un periodo de helenización, es decir, judíos, y no solo judíos, sino idumeos, los otros pueblos semitas que estaban, o sea, no solo ahí, sino en todo el imperio, comienzan a participar activamente en la cultura griega. Comienzan a hablar el griego, comienzan a leer el griego, comienzan a discutir estas ideas que estaban frescas, ¿cierto? En Grecia, cuestiones filosóficas, cuestiones de retórica, poesía, teatro. Y comienzan, en ciertos casos, a abandonar sus costumbres ancestrales. Entonces, un caso importante era, por ejemplo, los reyes seleucidas construyen un gimnasio en Jerusalén y un hipódromo, cual pues era parte de la arquitectura pública normal del mundo helenista, y algunos judíos comienzan a ir al gimnasio. En la antigüedad de los gimnasios, gimnos significa desnudo. La gente hacía ejercicio, bueno, los hombres hacían ejercicio desnudos, las mujeres no iban al gimnasio. Y para las castas sacerdotales, la élite intelectual tradicional judía, esto era visto con muy malos ojos. Y comienza a haber mala sangre de parte de los helenistas hacia los tradicionalistas y de los tradicionalistas hacia los helenistas. Algo que por supuesto hoy no continúa, ¿cierto? Los judíos modernos hablando pestes de los más tradicionales, diciendo, pero son unos bárbaros, no se acomodan a la modernidad, a lo que todos sabemos que es correcto, y los tradicionalistas llamando
a los judíos modernos, esos son goim, se han asimilado, una guerra cultural entre judíos. ¿Ok? Y a veces cuando se simplifica la historia, se nos dice que, el malvado rey Antíoco IV, que era el rey de Seleucia, el rey Seleucida, el rey odiaba a los judíos, era un antisemita. Históricamente, hasta donde sabemos, la inmensa mayoría de los edictos helenizantes, por ejemplo, prohibiciones de circuncisión o prohibiciones de enseñar Torá, fueron sugeridas primeramente no por el rey, sino por de la élite helenista de Jerusalén. Eran formas de modernizar, entre comillas, a los judíos. La historia de Hanukkah, Haverim, a nosotros nos la venden muy fácil. Los griegos eran malos, los judíos eran buenos. Todos los judíos eran creyentes, Ma'aminim, Benei Ma'aminim, y los malvados griegos los querían asimilar. La historia es mucho más complicada, tanto en su desarrollo como en su desenlace. Y por eso es que hay dos historias de Hanukkah. Esta es la historia macabea. ¿Qué pasa? Comienzan a haber edictos antijudíos, edictos antisemitas cuyo fin era aplacar, destruir la práctica del judaísmo tradicional. Una familia de sacerdotes del pueblo de Modi'in, llamados los Hashmonaim, se rebela, lideran la rebelión. Luego ellos son llamados macabeos. Macabí significa martillo. Todo comienza con Matitiahu, el patriarca. Matitiahu muere durante la revuelta y es su hijo Yehudá y sus hermanos Eliezer, Shimón, que van a seguir la lucha. Y es una lucha porque eventualmente, ¿qué va a hacer Antíoco? Antíoco entra, toma Jerusalén, impurifica el templo, lo vuelve un templo de Avodah Zará, lo alei, ¿no? Y después de varios años de lucha de guerrillas, es una historia fascinante. Antíoco trajo elefantes, pues los griegos eran el mejor ejército del mundo y estos tipos prácticamente estaban peleando con ondas y con arcos y flechas, pero eventualmente una guerra de guerrillas sostenida llega a la victoria de los macabeos y se establece un pequeño reducto independiente de dominio griego que es llamado Judá. Los macabeos ganan y establecen un pequeño país judío. Hoy sería un país, si Israel es súper chiquito, vamos a ver si tengo un mapa de Israel por aquí. Mapa. Ajá. Mapa. Muy bien. Esta es Eretz Israel. ¿Dónde está Jerusalén? Lo que los macabeos liberan no es mucho. Es prácticamente Jerusalén y sus alrededores. Pero establecen un pequeño país judío. En el libro de los Macabeos se narra que los Macabeos
encuentran el templo desolado, lo reconsagran y lo reconsagran en el 25 de Kislev, celebrando la fiesta que no habían podido celebrar antes. ¿Cuál es la fiesta que no habían podido celebrar antes? ¿Cuál es la fiesta inmediatamente anterior a Sukkot? A Sukkot. Esa es la razón por la cual Hanukkah tiene 8 días. Hanukkah comienza históricamente siendo una repetición de Sukkot. ¿Por qué? Porque Sukkot no había podido ser celebrada en el templo. Esta es la historia de los macabeos. ¿Cuál es el chiste de la historia de los macabeos? El chiste de la historia de los macabeos es, y lean ustedes lo que se añade a la penúltima verajá del Sidur en Hanukkah. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? Exacto. Milagro es un milagro militar. Oh, está al final. Ok, no quiero perder más tiempo, pero no, en sí, en la adición que se hace en la penúltima bendición de la Amidad durante Hanukkah, ¿qué se menciona? Se menciona, éramos muchos y ellos eran muchos, nosotros éramos pocos, ellos eran impíos y nosotros éramos temerosos de Dios y eventualmente ganamos. ¿Ok? Esa Hanukkah es una victoria militar. Ese es el milagro de Hanukkah de acuerdo al libro de los Macabeos. ¿Cuál es el problema de los Macabeos? Los Macabeos fueron reyes tremendamente problemáticos. ¿Ok? Por eso es que esta historia simplificada de Hanukkah, de que los Macabeos eran tan creyentes, o sea, la primera generación de Macabeos, posiblemente si eran pietistas, tradicionalistas, devotos. Pero prácticamente desde la primera generación, y simplemente con los nombres de los reyes macabeos, Menelao, Alexandre Yanai, ¿cierto? Eran puros nombres griegos. Los reyes macabeos que siguieron a la revuelta macabea fueron tremendamente asimilados en sus nombres, en sus prácticas. Durante Alexander Yanai, se comete, por ejemplo, la primera y única conversión masiva al judaísmo por la espada, donde para expandir este pequeño reino de Judá, estos tipos comienzan a convertir a sus vecinos del sur, o sea, hacen a sus vecinos del sur lo que Antíoco quería hacerle a ellos. ¿Ok? Es decir, Antíoco quería volverlos en griego, entonces estos querían conquistar a sus vecinos del sur, los idumeos, y volverlos judíos. Y no solo eso, hay más. Los macabeos eran Kohanim. Y no solo eran Kohanim, sino que eran saduceos. Y el Talmud narra que durante el reinado de los macabeos hubo severas
persecuciones a los fariseos, es decir, a los mismos rabinos. Y los rabinos, aparte de ello, aparte del hecho de que los macabeos no eran reyes particularmente buenos, no eran reyes particularmente piadosos, no eran reyes particularmente amigos de los fariseos, es decir, de ellos, tenían otro problema, y es que los reyes eran Kohanim. Y el judaísmo desde siempre ha creído en la división de poderes. Los reyes no son Kohanim y los Kohanim no son reyes. Entonces, no es de sorprendernos que en el Talmud, y esto es escrito varios siglos después de la revuelta macabea, ¿cierto? Cuanto mínimo, creo que es una veraita, cuanto mínimo 4 siglos después, el Talmud presenta una narrativa diferente de cuál es el milagro de Hanukkah. ¿Cuál es el milagro de Hanukkah? El milagro de Hanukkah no tiene nada que ver con los macabeos, no tiene nada que ver con victoria militar. El milagro de Hanukkah es el milagro de el aceite. Es el milagro del aceite. Entonces, cuando los macabeos conquistan el templo, no hallan suficiente aceite para encender la menorá, encuentran un solo receptáculo de aceite, encienden la menorá y he aquí milagro, dura 8 días. Dura 8 días. Suficiente para volver a hacer aceite puro. Y ese es el milagro que los rabinos promueven. Ese es el milagro que los rabinos promueven. De cierto modo, una propaganda anti-macabea o restándole importancia a la festividad que históricamente posiblemente tenga sus orígenes en una victoria militar macabea, pero cuando los rabinos comienzan a tomar el liderazgo espiritual del pueblo judío, quieren de cierto modo kasherizar Hanukkah. Entonces, hay 2 narrativas de Hanukkah, una militar, otra religiosa espiritual. ¿Okay? Se ha dicho de paso, esta costumbre de encender velas afuera es una costumbre que el mismo Talmud acepta, es originalmente una costumbre pagana. En el invierno, cuando la luz disminuye cerca al solsticio de invierno, en el hemisferio norte, por supuesto, muchas culturas acostumbran encender fuegos o tener fiestas del fuego, fiestas de la luz. En India es el Diwali, ¿cierto? En España es la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es una forma de cristianizar, de que los cristianos, entre comillas, kasherizan lo que era una fiesta pagana. Entonces, posiblemente existía ya una costumbre de encender velas o de encender fuegos por fuera de las casas. Y los rabinos aquí matan entonces 2 pájaros de un solo tiro. Reinterpretan la costumbre pagana de encender fuego afuera de la casa en el invierno y lo vuelven algo religioso conectado con la visión monoteísta, bíblica, talmúdica del mundo. Y por el otro lado le quitan relevancia a la narrativa macabea de Hanukkah, que Javerim, cuando los rabinos aparecen y cogen fuerza, ¿Israel era un pueblo independiente? No. Para cuando los rabinos están creando estas, ya la época macabea había terminado. Y éramos una provincia romana. Entonces, ¿qué hablar de
de independencia podía también ser peligroso. O sea, aquí no seamos tan cínicos de pensar que los rabinos pues simplemente estaban promoviendo su cosmovisión. Javerim, hablar de independencia, hablar de aquella época gloriosa cuando éramos libres, a los romanos no les gustaba de a mucho. Entonces, esta reinterpretación de Hanukkah como un milagro espiritual, como un milagro religioso y no como un milagro político o militar, posiblemente también fuera una cuestión de autopreservación. ¿Ok? Entonces, esta es la historia de las dos historias de Hanukkah. Las dos historias de Hanukkah. La que aparece en el libro de los Macabeos y la que aparece en Talmud Masejet Shabbat. Si quieren estudiarlo, vayan en este mismo canal de YouTube, busquen Cañonazos Talmúdicos. Hay 2 videos sobre la sugía en detalle. 2 videos sobre la sugía en detalle, sobre esta sugía de cómo surgió Hanukkah. Que también se la recomiendo y la voy a poner en la página de Facebook para que la encuentren bien fácil. Preguntas. Ya vamos al tema de la Hanukkah, tranquilo. ¿Preguntas? Ok. Ok. Entonces, si esto es Hanukkah, ¿cómo se celebra Hanukkah? Comencemos por lo más fácil. Después de Shaharit, todos los días de Hanukkah, se recita el Halel, Halel con bendición, Halel completo con bendición. Esto es algo que todas personas pueden hacer, no necesitan estar en minyan, preferible decirlo en grupo, en compañía, pero una persona que reza solo o sola también puede decir el Halel, no hay ningún problema. ¿Qué es el Halel? El Halel son los Salmos 113 a 118 del libro de los Salmos, precedidos por la Berajá, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Hay diversas tradiciones. Los Ashkenazim dicen Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu likro et halel. Los Sefaradim decimos ligmor et halel. Está en el Sidur. No tengo pues y digo halel completo porque hay ocasiones donde se recita el halel pero se saltan algunas partes. Hanukkah no es una de esas, no es una de estas ocasiones. En Hanukkah se recita el Halel completamente. ¿Ok? Segunda observancia de Hanukkah, también muy fácil hacerla para cualquiera. Añadir el Al-Hanisim.
Al-Hanisim es el párrafo del que estamos hablando, está en el Sidur, se añade en la 18ª, en la penúltima verajá, de la Amidá y en la segunda verajá del Birkat Hamazon. Y es una verajá donde se agradece a Dios por habernos salvado, por habernos ayudado, pues un constante recordatorio. Tengo este documento, acabo de llegar a la casa. Ok. Preguntas. Halel significa alabanza. Aleluya significa alaben, alabad a Yah, alabar a Dios. Porque el Halel es rabínico. El Halel fue inventado por los rabinos. Entonces, como en las otras mitzvot rabínicas, los rabinos pueden poner, pueden poner las reglas que quieran. Incluso en Hanukkah se hace Halel completo, mientras que en Pesach, en la mayoría de los días de Pesach, no se hace Halel completo. ¿Ok? No es que, o sea, no es que los días donde se hace Halel completo son más importantes. ¿Por qué no se hace Halel completo en Pesach? Hay diferentes explicaciones. La que a mí más me gusta es en reconocimiento del sufrimiento egipcio. Reconocimiento del sufrimiento egipcio. Los egipcios sufrieron mucho con las plagas. Entonces nuestros cantos de alegría no pueden ser completos. Pero en Hanukkah fue determinado por las personas que se lo inventaron, que son los rabinos, que en Hanukkah hacemos Halel completo. ¿En Heródoto se nada algo acerca de los griegos en Israel? No, Heródoto vivió en el siglo VIII, séptimo. Muchísimo antes de que sucediera la revuelta macabea. Otras preguntas. Ok. Entonces, y la mitzvah posiblemente más emblemática de Hanukkah sea el encendido de hay muchas diferentes palabras, menorá, Hanukkah,
Hanukkah es una palabra originalmente turca que pasa a ser en hebreo. Menorá significa literalmente lámpara. Y son... Hanukkah hoy en día es mucho más específica. Se refiere específicamente al candelabro de Hanukkah. Mientras que menorá puede referirse a la menorá del templo, a la menorá que es el símbolo del Estado de Israel. Yo prefiero Hanukkah porque es muchísimo más precisa, pero pues no hay que despelucarse si alguien dice menorá. Ok. ¿Cuál es la mitzvah? ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah es ner ish ubeito. Es una mitzvah colectiva del hogar. ¿Ok? Cada hogar judío necesita poner una Hanukkah. Al menos una Hanukkah. ¿Ok? ¿Con qué podemos cumplir la mitzvah? Si yo enciendo, o sea, primera condición para cumplir la mitzvah. Primera condición para cumplir la mitzvah. Debe ser algo público. Preferiblemente, si yo puedo poner mi Hanukkah afuera, esto es preferible. Mucha gente dice, hay que ponerlo en la ventana. Esto es mucho más seguro, mucho más... pero si ustedes van a Jerusalén, por ejemplo, van a ver, las casas todas tienen la Hanukkah afuera, literalmente en la calle. En la calle. Esta es mitzvah min hamubhar, es decir, la mitzvah ideal es poner, nos dice el Talmud, poner al lado de la puerta, es decir, donde se vea para afuera. Nuestros vecinos iluminan sus ciudades, ¿cierto? Durante la fiesta decembrina, adivinen de dónde lo sacaron. Nosotros tenemos una obligación religiosa de ponerle luces para afuera, para afuera. Esa es la obligación de Hanukkah. Ahora, por la diáspora, por la violencia, por la... han comenzado, bueno, entonces se puede poner en la ventana, se puede poner en la ventana, o incluso el Ramá, el Reimi, dice que uno, si teme mucho el antisemitismo, incluso la puede poner adentro de la casa, donde no se vea para afuera. Ok, pero dudo que algunos de ustedes viven en un sitio donde el antisemitismo sea tal que encender la menorá en la ventana vaya a ser problemático. Ponerla fuera de la casa puede ser un problema de seguridad, puede que se la acaben robando, entonces pues cada uno decide cuál es el Joaquín, no, o sea, en inglés menorah es el nombre de la Hanukkah de Hanukkah. No es que una tenga 7, la otra tenga 9, o sea, no, hay mucha gente que es tremendamente quisquillosa con ello. En Yiddish, en inglés, menorah es la Hanukkah. Ese es el uso, o sea, podemos ser sobre quisquillosos, pero no importa. Ok. Me preguntan, todos los años me preguntan, ay rabino, pero es que yo no tengo una Hanukkah. No importa.
En efecto, la Hanukkah es un invento relativamente reciente, es un invento relativamente moderno. ¿Qué hacía la gente antes? Ponía lámparas, una al lado de la otra, lamparitas de aceite. Idealmente, esto es lo que nos dice el Talmud, eso es lo que nos dice la Mishnah. Eso es lo que nos dice la Mishnah. El ideal es lámparas de aceite. Que nosotros vivamos en un sitio donde las velas de cera sean muchísimo y de parafina, sean muchísimo más baratas y mucho más accesibles, es un cambio tecnológico. Pero si la gente quiere verdaderamente seguir el espíritu talmúdico o seguir la letra de la ley talmúdica, dice la Mishnah es muy explícita que el aceite de oliva, las lámparas de aceite de oliva son lo preferible. ¿Ok? Es una luz mucho más bonita, es más costoso. Pero si no tienen aceite, igual háganlo con velas, no tienen que ser velas especiales de Hanukkah, usen velas blancas, normales, espermas, velitas de té, lo que tengan a disposición. ¿Ok? Yo cumplo la mitzvah, esto es lo que nos dice el Rambam. Un hogar cumple la mitzvah con una vela. Una vela. Cada noche. El judaísmo Javerim, y esto es algo que se nos ha olvidado, bueno, tal vez no a nosotros, pero ciertamente al judaísmo institucional, el judaísmo también tiene que tener espacio para los pobres. Eso de que, uno no puede ser judío si no es millonario, es una ridiculez. La inmensa mayoría de nuestros ancestros vivía en condiciones muy precarias. Yo cumplo la mitzvah de poner de las velas de Hanukkah poniendo una sola vela todas las noches, o una sola lámpara de aceite, una sola luz. ¿Ok? Segundo nivel de la mitzvah, nos dice el Rambam. Cada noche añadir una vela más, que es la costumbre normal, o sea, para eso es que es la costumbre hoy en día más extendida. Primera noche una vela, segunda noche 2 velas, tercera noche 3 velas y así. ¿Ok? Tercer nivel de la mitzvah, y esto es algo interesante que no es seguido en el mundo sefaradí, pero sí es seguido, o sea, es unas veces en que el mundo ashkenazí sigue al Rambam. Dice, si cada persona del hogar puede poner su propia Hanukkah, esto es preferible. Este es un debate en el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch dice que la tradición sefaradí ideal es una sola Hanukkah por casa. La tradición del Rambam y de los Ashkenazim, interesante que aquí la tradición del Shulchan Aruch no sea la tradición del Rambam, es que si una familia tiene con qué, cada miembro de la familia ponga su propia Hanukkah. ¿Ok? No entiendo la pregunta, Elmer. Entonces, aquí no importa si yo estoy haciendo esto en una Hanukkah o si estoy haciendo esto con lámparas o con velas individuales sobre tapas de gaseosa o con pequeñas lámparas de aceite hechas en vasitos de tequila. Hay un video excelente de mi talmid Jorge Fernández de cómo hacer pequeñas lámparas de Hanukkah. Le voy a pedir que lo comparta. Muchos de ustedes son amigos de él. Lo voy a compartir también en Face para su ilustración. Ok, entonces esto es lo que dice el Shulchan Aruch. Primera noche. No,
Son solo 8 velas. Lo de la novena vela, Elmer, ya te lo explico. Primera noche, se enciende la vela más o la candela más a la izquierda. ¿Ok? Segunda noche, ponemos otra candela a la izquierda. Comenzamos por la derecha. Y comenzamos a añadir velas a la izquierda. Y la primera vela que se enciende es la vela nueva. Entonces, la primera vela que se enciende en la segunda noche es esta. ¿Ok? Y en la tercera noche comenzamos encendiendo esta. Entonces, las velas se incrementan de derecha a izquierda, pero se encienden de izquierda a derecha. Esta es la recomendación del Shulchan Aruch. ¿Ok? ¿Cuándo se encienden las velas? Las velas se tienen que encender cerca al ocaso. ¿Ok? Y así seguimos añadiendo velas hasta llegar a 8. En la octava noche tenemos 8 velas. ¿Cuándo se encienden? Nos dice el Shulchan Aruch, nos dice el Halajá que se deben encender cuando haya gente en la calle. En el mundo antiguo había gente en la calle de noche solo relativamente cerca al ocaso. Este sigue siendo el momento ideal para encenderla. Es decir, cuando el sol se esté poniendo. El viernes en la noche deben hacerse un poquito antes, porque pues ya después de encender las velas de Shabbat ya no podemos encender las velas de la Hanukkah. Entonces se enciende primero la Hanukkah y después las velas de Shabbat. Pero la mayoría, en el resto de los días de Hanukkah, cuando no es ni Shabbat, ni Abdalá, ni nada, entonces podemos encenderla cerca al ocaso. En esto hay gente muy estricta, el Rambam es tremendamente estricto, dice básicamente tengo solo 1 hora después del ocaso, pero pues yo creo que hoy en día, si el propósito de estas velas es Pirsum Nisa, es decir, es publicar el milagro de Hanukkah, es ser un espectáculo público, pues la gente, nosotros, pues depende. En una ciudad, en un pueblo relativamente activo, la gente está en la calle hasta las 9, 9:30. Yo incluso pues sería indulgente en ese caso. Ya pues a las 2 de la mañana, Javerim, no hay nadie que esté viendo. No, Nelson, no hay la del medio. La Hanukkah que tú tienes no es igual a ninguna Hanukkah. Eso es cuestión de arte. ¿Cierto? Hay unas que incluso imitan a la menorá del templo, pero hay otra, toda una serie de diseños. ¿Ok? No se me adelanten, tranquilos, respiren. Breathe in, breathe out, relax. Ya vamos a llegar al Shamash.
¿Cuánto tiempo deben permanecer encendidas las velas? Lo más posible. Lo más posible. Mínimo media hora, más o menos. No importa el color, aunque como ya dijimos, idealmente se hace con lámparas de aceite. Esto de usar velas de parafina es una acomodación a nuestras condiciones materiales. Pero hay rabinos que dicen que las velas son inválidas. Hay rabinos muy estrictos en Israel que dicen que no, a menos de que sea aceite de oliva, no se cumplió la mitzvah. Yo soy mucho más amplio que esto, e incluso, y volviendo a la pregunta de César, ¿qué pasa si yo estoy, por ejemplo, en un hospital o en un sitio donde no me permiten tener velas? Si cumplo la mitzvah con una Hanukkah eléctrica, encendiendo, no sé, el LEDs, ¿cierto? LEDs, y los pongo uno al lado del otro. Uno la primera noche, dos la segunda noche. Yo diría que sí. Yo diría que si vamos a permitir parafina, también deberíamos permitir luz eléctrica. Lo importante es Pirsuma y Denisa, publicar el milagro. Y lo que importa es la kavaná, lo que importa es la intención. Tener luz. El ideal, lámparas de aceite. Mi menorá es de aceite. La mía propia. La de mis niñas son de velas. Tenemos mucha diversidad en esta familia. ¿Ok? Ok. Entonces, agregamos velas de derecha a izquierda y encendemos las velas de izquierda a derecha. Este es el qué. ¿Cómo? Esta es la veraja. Está en el sidur. Acá tengo una pequeña un pequeño resumen de la Salahot de Hanukkah. Está en el sidur diario Kol Tuv Sefarad. Se dicen dos verajot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Hanukkah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos santificó con sus mitzvot y nos encomendó a encender la lámpara de Shabbat. Ner, singular. Si yo soy una persona tremendamente pobre y lo único que puedo poner es una vela todas las noches, yo con eso estoy cumpliendo la mitzvah de la misma manera. Ner. Igual con Shabbat. Nos dicen siempre, son dos velas de Shabbat. Sí, ese es el minhag. Pero yo la jová, la obligación, la cumplo encendiendo una vela. Hay gente pobre que quiere practicar el judaísmo, no debería ser un obstáculo. Segunda bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu bayamim hahem ubazeman hazeh. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, que hizo milagros para nuestros padres en esos días, en esta época del año. Es decir, en estos días de Kislev, pero en aquellos tiempos. Y en la primera noche, como con todas las mitzvot, cada vez que se hace la mitzvah por primera vez, se recita el Shehechianu, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shehechianu veki emanu vehi guianu lazeman hazeh. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Rey del universo,
que nos hizo vivir, nos mantuvo y nos hizo llegar a este momento del año. Recitadas estas 2 o 3 verajot, comenzamos a encender. Se recitan las verajot y luego se enciende. Y mientras se recitan o al terminar se recita este párrafo. הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הפורקם ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה על ידי כהני הקדושים וכל 8 ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ועל ישועתך ועל נפלאותיך. Ahí tienen el castellano. Haverim, el propósito de estas velas es puramente ritual, no tienen ninguna función, no tienen ningún fin práctico. El único propósito de estas velas es agradecerle a Dios, es publicar el milagro. Y de ahí es de donde viene la costumbre del shamash. ¿Qué pasa? Al yo hacer esta declaración, yo no puedo utilizar la luz de las velas para nada más. No puedo leer con ellas, no puedo jugar con ellas, no puedo ver a mis niños con ellas, no puedo... O sea, recordemos, idealmente estas velas ni siquiera están dentro de la casa. Estas velas idealmente están afuera de la casa, yo no las veo, yo no me estoy beneficiando de ellas. Cuando uno las pone en la ventana, entonces es un poco complicado. ¿Ok? Entonces, de ahí surgió la noción de añadir una vela más todos los días. Esta vela es una vela diferente, que se llama la vela asistente o el shamash. Tiene varias funciones. La primera función es una función práctica. Es una vela que me ayuda a encender las otras velas. Encender cada una de las velas con un fósforo es engorroso. Si yo tengo una vela, puedo encender las velas con facilidad. Pero también me da una salida halájica a este tema espinoso de Hanerot Halalu. Y es que si yo tengo una vela que no está consagrada, que no es parte de la fiesta, de cierto modo yo puedo hacer la trampa y decir, yo me estoy beneficiando desde la luz del shamash, no de las otras velas. ¿Qué pasa? Si yo no tengo plata para shamash, yo no tengo que encender un shamash. Pero pues si no tengo shamash, entonces sí debo cuidarme de ya sea o encender mis velas afuera donde yo no las vaya a utilizar, o cuidarme de no utilizar esa luz para nada. O sea, yo puedo prender un bombillo dentro de la casa y decir, ese es mi shamash. ¿Ok? Ahora, hoy la mayoría de las Hanukiot que ya vienen, pues entonces viene con 9 espacios. Un espacio para cada vela hasta la 8ª noche y un espacio para el shamash todos los días. Pero como les dije, la Hanukkah no es necesaria. Yo puedo hacer esto poniendo una tabla con velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y el shamash tiene que ser un poquito diferente, ¿cierto? Entonces o yo lo pongo o más lejos, o lo pongo más alto, o lo distingo de alguna manera. ¿Ok? Si vamos a hacer una Hanukkah improvisada, entonces es bueno distinguir al shamash de alguna manera. ¿Ok?
Cuestiones de liturgia. La tradición sefaradí recita inmediatamente después el Salmo 30, Mizmor Shir Hanukat Habayit le David, y Enkel Eloheinu. Estas son las dos cuestiones litúrgicas propias de la tradición sefaradí. Los Ashkenazim tienen un poema que se llama Maos Tzur, que habla de todas las tragedias que nos ocurrieron, pero tiene una melodía muy linda. Y hay muchas canciones de Hanukkah. Especialmente dado que Hanukkah en Estados Unidos tiene una importancia tan grande, porque es pues la gran competencia a la Navidad. O sea, Hanukkah en tanto fiesta no es tan importante, no es un Yom Tov, pero por su lugar en el calendario se le ha dado una inmensa importancia cultural. O sea, libros de Hanukkah hay en cantidades, canciones de Hanukkah, camisetas de Hanukkah. Acá hay Hanukkah por todos lados. O sea, la mayoría de los gentiles en Estados Unidos ha oído hablar de Hanukkah. No han oído hablar de Pesach, no han oído hablar de Yom Kippur, no han oído hablar de nada más, pero Hanukkah saben que es la Navidad de los judíos. ¿Ok? Entonces, música de Hanukkah hay mucha, tradicional y moderna. Lo del Sevivón, la perinola de 4 lados es una costumbre ashkenazí, pero es un bonito juego tradicional pues para los niños, pero no es una tradición propiamente sefaradí. Lo de los regalos es una estrategia de supervivencia. Es una estrategia de supervivencia. Es difícil ser un niño judío cuando la mayoría de la gente no es judía. Y donde entonces o sea, los padres judíos, ¿qué vamos a hacer? Tratar de hacer especial esta fiesta para que nuestros niños no se sientan mal. También aprovecharía, no obstante, para inculcarles a nuestros niños que los regalos no son tan importantes. De que sí, Hanukkah ellos también reciben regalos, pero es una buena época para hablar del consumismo, para hablar de las otras idolatrías que nos acosan en esta época, que son mucho más peligrosas que las estatuas de dioses que prácticamente nadie ya cree que son dioses. Idealmente, señora Miriam, el shamash también se deja consumir. Se adorna la casa, se puede adornar la casa. Lo de comer fritos es una tradición porque el milagro fue por el aceite. También recordemos, Javerim, el judaísmo se ha desarrollado primordialmente en el hemisferio norte. En el invierno uno come fritos porque necesita calorías. Es lo mismo, la misma idea que está detrás de la comida de Navidad. La comida de Navidad es tremendamente grasa, tremendamente engordadora. No es en vano, es porque necesitamos calorías. O sea, ustedes que viven allá en el trópico, pues cuáles calorías ni qué calorías, pero acá, Javerim, estamos a 2 grados centígrados. Y esta noche va para peor. Entonces, o sea, eso tiene algún sentido. En Israel también hace frío. En Polonia y en Rusia ni se diga. Entonces, unas buenas levivot, unos buenos latkes, unos buñuelos caen muy bien en esta época del año. Preguntas. Ahora sí.
abiertas preguntas sobre Hanukkah. Como ambas son, tanto la Navidad como Hanukkah son fiestas invernales, en esto van a compartir mucho. O sea, los judíos no nos inventamos la comida grasosa, eso ténganlo por seguro. Este folleto es mi sidur de diario, Nelson, espero que lo tengas. Todos los sidurim traen cómo encender las velas de Hanukkah. ¿Pueden colocar a los niños a que enciendan las velas? Absolutamente, absolutamente. Cualquier persona en la casa puede encender las velas. Y como ya dije, la tradición del Rambam es que cada persona en la casa, si uno tiene pues los medios, tenga su propia Hanukkah. Hoy en día con estas velas de cera, Javerim, la verdad, pues solamente familias muy pobres no tendrían acceso a varias Hanukkiot. Bueno, que los niños tengan también su propia Hanukkah. Exacto, Teresa. Todos los días de Hanukkah, después de Shaharit, se hace Halel. También hay una lectura de la Torah, si hay Minyan, por supuesto, todos los días de Hanukkah. Una lectura corta de la Torah, que es del libro de los números, donde se detallan las ofrendas para Hanukkah Hamishkan, para la inauguración del tabernáculo. Las 12 ofrendas de los 12 príncipes de las tribus de Israel. Alguien preguntó que por qué no se lee el libro de los Macabeos. Porque el libro de los Macabeos le caía muy gordo a los rabinos, por las razones que ya hemos expuesto. Además, que era un libro que solo se había preservado en griego. Y cuando sucede la canonización de la Torá, ningún libro griego queda canonizado en la Torá de Israel. Hay una versión medieval, hay un texto medieval que se lee en la tradición alemana, que se llama Megilat Antiochos, la Megilá de Antíoco. Se consigue en traducción inglesa, que habla pues de la guerra contra Antíoco, y esto era más tradicional, pero los macabeos incluso Rabí Akiva decía que pertenecía a los libros externos y era algo que los judíos no deberían leer. César, yo soy la última persona a la que tú quieres pedirle consejos de negocios. En eso estás solo. Preguntas. No entiendo la pregunta, Selene.
Selene, no entiendo la pregunta. ¿Otras preguntas? Ese es un tema muy complicado, Elmer. Idealmente no. Año nuevo, bueno, año nuevo, hay gente que es muy estricta. Año nuevo, pues igual todos estamos en el mismo calendario. Año nuevo no lo veo tan problemático, pero Navidad es definitivamente una fiesta religiosa. Eh, y es una fiesta religiosa de otra religión. Exacto. Entonces, eh, pues ahí hay muy poco que da muy poco campo. En una familia judía ciertamente no debe estar celebrando Navidad. Selene, no, 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 no. Las Hanukiot vienen en todos los estilos. Esta, este modelo de los 8 brazos es un modelo popular porque de cierto modo imita a la menorá del templo que solo tiene 7, pero no es el único. Es más, o sea, la Hanukkah es un invento de hace 300, 400 años. La gente antes ponía lámparas, velas, lamparitas de aceite baratas hechas de greda, de arcilla, una junto a la otra. O ponían velas en las ventanas, o ponían velas adentro de las ventanas. Esta cuestión de tener un candelabro especial para Hanukkah es algo nuestro. Entonces no hay modelos autorizados de las Hanukkías. Hanukkah, no Hanukkahs. Hanukkah no existe. ¿Ok? La menorá del templo, el candelabro del templo, sí tiene un diseño muy específico. Pero la del centro no es un shamash, es otra vela más. Eran 7 velas y se encendían todas las 7 todos los días. Y no era una cuestión progresiva como si es en Hanukkah. Es más, a mí este modelo de Hanukkah que imita a la menorá del templo no me gusta. Justamente porque confunde las dos nociones. Para nosotros está prohibido hacer réplicas de los objetos del templo. Pues sí, esto no es una réplica porque tiene 2 candelabros más, pero aún así no, o sea, yo no poseo ninguna Hanukkah que tenga esta forma. No me gusta. Si las vegas se apagan por el viento, sí las puedes volver a prender. No en Shabbat, por supuesto.
Preguntas. Una menorá de aceite no la vas a conseguir en Barranquilla, pero puedes hacer lámparas de aceite. Como ya te dije, voy a poner un video en la página de YouTube que hizo Jorge eh, sobre cómo hacer lámparas de aceite. Nada, a veces es una pregunta muy difícil de responder eh, de una manera generalizada. Yo por eso vivo lejos de mi familia. Eh, Piensa en el Shalom Bait, el Shalom de tu hogar, el Shalom y esto es algo que los conversos tenemos que manejar de una manera muy cuidadosa. Hay mucha gente que dice que cuando una persona se convierte al judaísmo debe completamente separarse de su familia biológica. Esto, en mi opinión, era cierto hace muchos siglos, pero hoy en día no. Y yo no sé, al menos en mi caso, y en muchos casos, yo, o sea, los valores que en muchos casos los han atraído al judaísmo, los han llevado al judaísmo, son valores que fueron inculcados en su misma casa. Entonces, manejar el tema de no solo la Navidad, de otras fiestas religiosas con la familia, no, en mi opinión, no hay o sea, a mí no hay una fórmula. Hay rabinos que les van a decir, aléjense y no vayan y no reciban nada. Yo puedo hacer esto porque yo vivo en otro país. Mi familia no vive en la misma ciudad, no vive en el mismo país que yo. Traten de explicar, pero si saben que su familia no va a entender, traten de preservar el Shalom Bait sin comprometer sus creencias. Y esto pues va a verse muy diferente en muchas casas. El tema que tú dices, Baruch, de los pelados recibiendo regalos, tratar de convencer a los abuelitos de que sean regalos de Hanukkah, cambiar la semántica, y si no, o sea, depende si va a ser un insulto para ellos, si va a ser un sufrimiento para tus niños. Preservar Shalom Bait es lo más importante. Preservar el Shalom Bait es bien importante. Ok, cuando mi familia me dice Feliz Navidad, yo les respondo Felices Fiestas. ¿Por qué? Porque ellos están celebrando su fiesta. No me están diciendo Feliz Navidad por maldad, no me están diciendo Feliz Navidad para sacarme el bloque, no me están diciendo Feliz Navidad para insultarme.
simplemente es su costumbre. Y en países donde la mayoría de la gente es cristiana, entender que hay gente que no celebra Navidad es muy difícil. Entonces, tengamos esto en mente, no andemos furiosos, no andemos peleando con la gente. El espíritu de Hanukkah y el espíritu de estas fiestas de diciembre, en general, yo creo que es una cuestión de tratar de ser mejores, de tratar de iluminar el mundo, cada cual de acuerdo a sus creencias y a sus talentos, y convertir esto en una